Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Tamayo y me encuentro en Orca. Y aquí me encuentro con Chris. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Diego? Bueno, yo soy Cris Ortega, soy parte del equipo de Orca, soy arquitecto y nada, aquí gustoso de que nos hayas visitado para un poco contarles cómo nosotros estamos trabajando dentro del campo de la arquitectura, lo que hemos hecho. Dime, cuéntame, ¿qué quisieras saber? Bueno, primeramente te voy a contar. Vamos a hacerte ciertas preguntas para saber primero, cómo influyó en ti la arquitectura y además de eso, cómo trabajan en esta empresa. ¿Te parece si empezamos? Sí, dale. Ya. Bueno, primeramente, ¿qué te llamó la atención para estudiar arquitectura? Esa es una pregunta interesante porque, bueno, quisiera decir que fue algo que nació en mí, pero verdaderamente tuvo muchísima influencia que mi papá sea arquitecto. Entonces yo desde pequeño tenía este contacto directo con la arquitectura dentro de lo que es la construcción. Los recuerdos que más tengo de niño es tener que ir a las construcciones por mi papá y como él, verle, ¿no? En ese contacto directo, yo quizás jugando ahí con la arena de la obra, cosas así, cosas de niños, ¿no? Pero ya tener ese contacto ciertamente sí influyó en mí. ¿Cómo que te impulsó? Y al principio, cuando quizás estaba yo cursando ya este cambio al colegio y como tal, yo tenía claro que iba a ser arquitecto, ¿no? Pero sí hubo un periodo en donde quizás dudé y dije, no, capaz yo soy bueno para otras cosas. Me llamaba muchísimo la atención el campo de la computación, el campo de la robótica y hubo un periodo en donde yo empecé a dudar bastantísimo. Y ahí hubo otras cosas que influyeron en mí para yo escoger la arquitectura, que esas sí ya nacieron de mí en realidad, ya no mucho como que esta influencia. Eh, pero sí, básicamente viví la arquitectura desde niño y eso ha ido haciendo que yo intente buscar qué puedo aportar como persona a esto y esto más o menos es lo que nos ha llevado acá donde estamos. Quizás más adelante podemos ahondar en ciertas cositas que yo sé que vas a querer saber. Sí, la verdad fue chévere. Y más o menos a mí me pasó lo mismo, porque yo justo estaba en ese plan de, no sabía si arquitectura y igual a mí me gustó lo de audio y video. Entonces, sí tuve ahí mis dudas, pero bueno, ahí estoy también. Bueno, como siguiente punto, bueno, esto es un poquito más profundo. Para ti, ¿qué es la arquitectura? Ajá, o sea, podríamos tener dos respuestas o más respuestas, pero hay como que la parte filosófica, ¿no? La parte un poco más abstracta de qué es la arquitectura y la parte del concepto. Entonces, si me preguntas la parte del concepto, es generar estos espacios que sean habitables para el ser humano, ¿no? Un poco. Pero la parte filosófica, la parte que sea un poco más abstracta, creo que ahí está lo interesante, porque hay mucha gente que ve la arquitectura como un negocio, hay mucha gente que ve la arquitectura como un arte y a mí que yo personalmente quisiera ver este balance, ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre poder hacer que la arquitectura sea esto que haga bien de cierta forma, tanto económica, también de este factor que la gente se sienta bien, ¿no? Al estar dentro de, sin dejar a un lado el arte, porque es importantísimo, es algo que uno como arquitecto no se puede desprender y que muchas veces pasa, ¿no? A veces solo queremos la parte económica y nos olvidamos que de cierta forma estás construyendo algo que va a pasar ahí años o incluso Ujú. hasta siglos podría ser, ¿no? Y olvidarte de esta parte artística, pienso que no, sería muy triste. Entonces, ese equilibrio, creo yo, para mí la arquitectura es encontrar el equilibrio entre generar este espacio habitable, pero a la vez que no pierda el valor artístico. Y si podemos conseguir eso, que es muy, muy difícil, pero si podemos conseguirlo, ya, suficiente. Bueno, sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que es lo que me han dado todo este tiempo de lo que he empezado igual la carrera, que más que todo un arquitecto debe, para que sea realmente bueno, creo que, digamos, si el espacio es muy pequeño, adecuar ese espacio para que sea funcional y que pueda, no sé, de ahí sí a explotar la imaginación y ver realmente lo que uno es. Sí, sí, sí. Y no, y incluso estos retos, como tú dices, a veces
los más pequeños son los más difíciles de conseguir, o sea, de que funcione, de que todo esté como tiene que estar. Entonces sí, eso. Y eso me encanta porque hemos tenido la oportunidad de hacer cosas minúsculas que han tenido que resolverse de una manera muy específica y proyectos gigantes que igual tienen lo suyo y esas dos cosas. O sea, siempre yo creo que el equilibrio es base en todo y sobre todo en la arquitectura. Es algo que tienes que intentar manejarte muy bien. Sí, bueno, pasando por la siguiente pregunta. En sí, para ti, ¿qué arquitecto fue como que tu influencia para hacer tus nuevos proyectos o en sí como que en lo que te has basado como referentes? Bueno, hay algunos arquitectos que a mí, en verdad, a lo largo de la carrera me han influido y de cierta forma, ¿no? Eh, bueno, está mi papá, obviamente. Mm. Eh, Él me influyó desde muy pequeño. En sus obras han sido especiales, han sido bastante diferentes al menos, ¿no? Y sí han tenido una cierta influencia en mí, pero muchísimo más. Hay arquitectos que me llaman bastantísimo la atención del movimiento moderno, como Mies. Eh, También otros arquitectos que igual influyeron muchísimo en mí. Eh, a lo largo de la academia a mí me encantaba estudiar acerca de Aravena en Ya. Chile. Me llamaba demasiado la atención en cómo, o sea, cómo se resolvían estos problemas sociales súper fuertes de maneras que quizás no son incluso tanto posibles. Entonces, sí, siempre me gustó estudiar este tipo de problemas y ver cómo se resolvían desde varios criterios, ¿no? Eh, Me gusta muchísimo también el otro arquitecto eh, europeo que se llama... Ah, se me fue el nombre ahorita. Pero es... Deja ver si me acuerdo el nombre. Si no, no hay problema. Es que es buenazo este man. No, se me fue el nombre. Capaz después me acuerdo, verás. Ok. Ahí Y, lo vemos. y en sí, a ver, ¿cuál dirías que es tu favorito? Y el que sí dices, él me impulsó, o es tu padre. Qué difícil, no sé, no podría escoger un favorito de verdad, no podría. No, y hay muchísimos que ahorita ajá, ni siquiera me podría acordar para nombrarles. Es que cada uno tiene su cosa diferente y a veces me gusta muchísimo el minimalismo radical, pero a veces siento que es muy poco y me voy por algo un poco más, no sé, un poco más contemporáneo. Entonces, no podría escoger, te juro que no podría escoger. Me gusta mucho la parte minimalista, la parte funcional de Mies. Me gusta también muchísimo lo que hizo, lo que hacen incluso ciertos arquitectos de aquí de Ecuador, eh, que hacen cosas, te juro, el monumentalismo también es uno de mis movimientos que me atraen bastante. Por ejemplo, lo que hace este arquitecto Guayasamín acá en Quito igual es increíble. Eh, hay muchos arquitectos, te juro que si tuviera que escoger uno favorito no pudiera. Mm. Bueno, a mí me falta mucho por conocer porque literalmente solo he escuchado los básicos, así tipo Le Corbusier y todo así. Ah, sí, Le Corbusier igual es un genio, era un genio, pues, ¿no? Lo que hizo en su época es una revolución total. Pero, ajá, es que todos tienen algo, todos tienen un punto bueno, ¿no? Y algunos incluso son muchísimo, han sido criticados, ¿no? Sí, Bastantísimo. igual, a ver cómo se llama, el Álvar Alto, creo que es, ¿no es cierto? Ujú. Ya, digamos, él, igual por todo lo que es iluminación, y no sé si has visto esa casa, que él mismo, su propia casa, la... Él quería probar como que nuevas fachadas y nuevos materiales, y su propia casa, no sé si has visto que él es como que puso diferentes materiales, yo que sé, acá ladrillos, adoquín y todo así. Y así él fue experimentando, y a lo menos me gusta cómo él juega con la iluminación. Sí, la iluminación es importantísima, o sea, el juego de luz. Ahorita que dices de este tema, recuerdo que recién tuvimos una conversación con un cliente y él decía, hicimos un juego de luz en un pasillo
Ya. en donde teníamos entradas de luz lateral y cenital, ¿no? Entonces en el pasillo, y esto hacía que solo ciertas partecitas se vayan, eh, o sea, se vayan aclarando y el resto era penumbra, ¿no? Y él decía, ¿por qué no podemos hacer que, o sea, ese pasillo está como que un poco oscuro, quizás le podemos iluminar total, y en realidad hay mucho más detrás de eso, ¿no? O sea, este juego de la penumbra, o sea, desde la parte oscura con la claridad, es lo que le hacía interesante al pasillo, y no tenemos solo un recorrido así, sino ya tenemos estas líneas de luz y sombra que nos van haciendo un juego mientras yo voy pasando. Cosas así, ¿no? Que hay detrás de quizás un simple pasillo que tú puedes, solo con la iluminación, generar ya un recorrido, un paseo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, o sea, la iluminación es una de las cosas más locas con las que un arquitecto puede jugar y a veces le damos por sentado, a veces no le tomamos muy en cuenta, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un recurso ilimitado, ¿no? El sol. Entonces es algo con lo que nosotros podemos tener un montón de posibilidad, si es que lo sabemos usar. Y es algo que nos gusta también experimentar bastante en nuestros proyectos. Ahora. La verdad que chévere, porque bueno, yo con las maquetas que he hecho en este tiempo, a mí sí me encantan los luminarios. Y hasta me mandé una cúpula. Qué difícil que ha sido hacer esas vainas. Sí, Pero en mí en sí me gusta full los luminarios y más que todo porque siento que cuando entra la luz natural, no como el artificial que ahora conocemos, pero es como que da esa calidez y el confort. Entonces, sí, sí, sí. Y es algo con lo que como arquitecto sí o sí tienes que saber trabajar. Ujú. ya bueno. Y como otra pregunta, ¿cómo definirías tu tipo de diseño? El tipo de diseño, sí, es una muy buena pregunta. La verdad, siempre he pensado, o bueno, hemos intentado nosotros aquí que no nos tenemos que por qué atar con una sola tendencia o no tendríamos nosotros que limitarnos a quizás, qué sé yo, somos arquitectos solo contemporáneos o solo modernistas o solo minimalistas, sino más bien intentar que sea el proyecto en sí el que nos ayude o el que nos dé esta pauta hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos. Porque, por ejemplo, nosotros intentamos que primero se resuelva el proyecto de una forma funcional, ¿no? Que yo pueda llegar a que se cumplan los requerimientos que necesita ese proyecto. Y una vez que tenemos esto pueda de cierta forma direccionarnos ya a una forma preliminar y de ahí ver qué es lo que necesita ese contexto, qué es lo que necesita ese, ese sitio, qué es lo que necesita los usuarios del proyecto. Y esto nos va dando ya una dirección y a partir de esa dirección nosotros podemos escoger, ¿no? O tomar un camino y decir, no, esto es por aquí o esto es así. Mm, Entonces, eso es lo bueno de que tener cierta elasticidad para tú poder eh, adaptarte. Y eso nos gusta un montón. Y de cierta forma eso hace que cada proyecto sea único y que cada proyecto se resuelva con unas estrategias que si bien estas estrategias pueden ser replicables y nosotros podemos intentar que estas estrategias de cierta forma se cumplan, ¿no? En todos los proyectos, pero al nosotros tener esta elasticidad podemos hacer que formalmente cada proyecto sea único. Y eso es interesante porque te da una libertad creativa para tú poder desenvolverte en muchísimos ámbitos y en muchísimos proyectos, ¿no? Que quizás hoy nosotros podemos estar haciendo un proyecto, qué sé yo, de 36 metros, súper chiquito, compacto, con materiales puros y al día siguiente estamos haciendo una torre industrial de oficinas con arquitectura muchísimo más tecnológica, ¿no? Y cosas así, mm. y no te atas a nada. Y eso nos ha ido funcionando, nos ha funcionado hasta ahora. Y digamos, es como que tienes una regla, o sea, en sí, yo qué sé, te basas en algún lado, yo qué sé, tienes algo en especial, algo que les identifique a ustedes como empresa, o no sé, por algo personal. Sí, bueno, hemos intentado siempre que un poco, ¿no? De no perder esta parte de que nosotros queremos que los proyectos, si bien tienen que funcionar, pero de cierta forma no caer en la simplicidad de quizás, bueno, esto ya se resolvió y hacemos un cubo porque es un cubo y cosas así, ¿no? Que no está mal,
pero siempre tener esta forma de que nosotros, esta libertad de que nosotros escogemos una forma que nos dicta el proyecto, o sea, que nos dice el proyecto. Y una regla así como tal, o un seguimiento, como decir, estos son los pasos, quizás en una escala menor, ¿no? Quizás nosotros partimos de, bueno, primero vamos a ver qué necesitamos, de ahí planteamos unas estrategias y de estas estrategias nosotros siempre intentamos, por ejemplo, que de cierta forma esto nos diga, ¿no? O que de cierta forma nosotros con estas estrategias podamos cumplir todo lo demás y de ahí vamos viendo qué nos dice la forma o vamos viendo qué nosotros podemos aportar más aparte de, ¿no? De estas cosas básicas que ya funcionan, que ya se cumplen y ese plus o esa cosita más es lo que nos ayuda a nosotros a quizás de cierta forma destacar o hacer algo diferente. Sí, justamente porque igual ahorita recuerdo que como lo que nos están dando últimamente en clase es como que para ser un realmente arquitecto reconocido, bueno, es que debes jugar bien con el espacio, distribuir bien, porque digamos yo que sé, tienes ahí, yo que sé, este cuadro, y ahí ves cómo puedes jugar con el espacio, y ahí te das cuenta si eres bueno o... Sí, y sí pasa bastante porque a veces, sí, es que depende muchísimo. A veces como arquitecto tú te olvidas que en realidad, o sea, lo que tienes que hacer es este espacio que ya existe, porque siempre existe, no, tú no vas a crear espacio, el espacio está. Lo que va a pasar es que se transforma y en esa transformación, Y la creatividad también. sí, y en esa transformación tú puedes, exacto, o sea, tú puedes hacer algo sumamente útil, sumamente funcional y que a la vez se vea bien, o puedes dirigirte al otro, ¿no? Algo que se vea muy bien y que no funciona para nada, que muchas veces pasa, o lo contrario, ¿no? Algo que funciona pero no es ni para bien ni para mal, o no me aporta nada visualmente. Entonces, ajá, o sea, en ese equilibrio que yo te decía antes, en esa equidad entre que funcione y que se vea bien y que sea viable, en eso está el éxito. Y si tú como arquitecto logras eso, en verdad, o sea, ya te puedes dar por realizado, o sea, te puedes dar por exitoso, pero es difícil, es muy difícil. Claro, y más que Y todo para coordinar con los clientes y todo. sí, eso es un arte aparte, o sea, los clientes, el manejo de clientes es un arte aparte que tienes que irlo sabiendo manejar. Y al principio, sí, es como todo, ¿no? Al principio quizás te parezca muy difícil, pero tú lo vas viendo como parte de la experiencia, o sea, como parte de tu trabajo, este manejo de quizás hasta un poco psicológico, ¿no? De cómo yo le digo al cliente que esto es lo que está bien, o cómo yo le digo al cliente que esto necesita, o sea, sin que tú un poco, y es súper chistoso, hasta es un poco como en la película de Inception, ¿no? Ya. Que tú tienes que hacerle pensar al cliente que la idea vino de él, o sea, un Ah, poco ya. implantarle la idea. O Porque sea, negociando ahí. esa es la forma en de que el cliente se convence, o sea, cuando él piensa que es lo que él quiso, se convenció. Porque si tú intentas decirle como que si el cliente viene y te dice, ¿sabes qué? Yo necesito esto, y tú le dices, no, no, pero esto no necesito sino esto, y le intentas imponer a la fuerza, por lo general no funciona. Pero si el cliente siente que eso es lo que él te pidió desde el inicio, ya está. Y eso es un poco la idea de Inception, ¿no? Implantarle al cliente, decirle que sin que él se dé cuenta que tú le estás imponiendo la O idea, sea, que él, haciéndole como que bonito a lo que tú le ajá, propones. que él piense que él necesitaba eso desde el principio y ya está. Y o sea, es una cosa que vas adquiriendo con el tiempo y nosotros como herramienta para eso utilizamos muchísimo el campo visual y el campo de la representación arquitectónica, ¿no? Un poco que sea muchísimo más cercano a lo real y así tenemos estas herramientas como lo de la realidad virtual, nos basamos muchísimo también en los medios audiovisuales, en cortometrajes Sí, y hacer que la arquitectura sea muy visual para las personas, porque esto ayuda muchísimo en el convencimiento, esto ayuda claro, justo muchísimo eso en te iba el a decir. entendimiento. Entonces la gente entiende y cuando entiende se convence y le gusta. Entonces, eso es importantísimo para nosotros y es algo que en estos últimos años nos hemos enfocado muchísimo y hemos tenido resultados increíbles.
Claro, sí, bueno, más que todo por contarles, porque lo primero que me llamó la atención de esta empresa y más que todo que era cercano a Chris para mí, es que ellos trabajan con la realidad virtual y cachas como que antes era todo planos, indicaba, bueno, pues sabe que está el baño y así todo por planos, pero ahora ustedes tienen la capacidad de mostrar cómo entrar a la casa, cómo va a estar mi habitación y más o menos hasta con el mobiliario que puedes utilizar. Y Sí. es súper cool. Sí, 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 no, y es increíble porque, o sea, si tú te pones a pensar, uno como arquitecto entiende los planos, ¿no? Tú ves un plano y Claro, más o menos te imaginas en tu cabeza y ya tienes la idea de cómo va a funcionar el claro, espacio. bueno, yo medio que medio ahorita. Sí, es algo que con el tiempo desarrollas, pero por lo general tú tratas con personas que no se dedican a eso, ¿no? Pues eso es parte de tu trabajo y obviamente ellos no tienen desarrollado tanto esta capacidad de entender y muchas veces intentan imaginarse y quizás lo que se imaginan no corresponde a lo que están viendo en el plano. Entonces nosotros como humanos somos criaturas de tres dimensiones y percibimos el espacio en tres dimensiones siempre. O sea, siempre. Entonces estamos acostumbrados a entender cómo funciona un ambiente con una profundidad, con una relación al espacio mucho más real, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, de que quizás tú muestras una foto y la foto está linda y la foto se ve súper bien, o es un render Claro, quizás, pero te falta esa percepción del espacio, no sabes si eso es grande, si eso es chiquito, si eso va bien en relación a tu punto de perspectiva, y eso es lo increíble de este tipo de visualización, que las personas ven desde su perspectiva y entienden el espacio de cómo funciona desde su propio campo de visión y te abre a un recurso que no necesariamente estás en un punto y ya, sino te mueves por todo el espacio y esto hace que entiendas cómo funciona y sí claro, es más que increíble. todo, yo creo, ¿no? Debe darte como que más ese beneficio de compra, porque digan como que así a lo bestia, o más que todo para aclarar dudas, y decir, chuta, sabe que esa jardinera no me gustó. Quita. Sí, no, y es súper chévere porque tienes que pensarlo como una herramienta que puede ir en tu contra a veces. Porque muchas veces, o sea, como percibes el espacio tal cual como es, Mm, quizás a veces el espacio está pequeño o ellos se imaginaban quizás que algo era mucho más grande de lo que en verdad es. yo. Y te puede jugar en tu contra, pero de cierta forma no te deja mentir, ¿me entiendes? O sea, no puedes tú decir, porque quizás en un plano no, como que dicen, ah, esto mide tanto por tanto, pero es suficiente. Ya, y el cliente dice, bueno, ha de ser, ¿no? Pero ya en este ámbito no te deja mentir porque es lo que es, o sea, tú ves el espacio como es, en una escala 1:1, en una escala real, y tienes que, esto nos ha llevado a que nuestros proyectos sean muchísimo más detallados, muchísimo más, tenemos mucho Eficientes más también. cuidado en lo que vamos a mostrar, o sea, que sea lo que es, ¿no? Pero ha sido un aporte para nosotros también a diseñar, pensando siempre en que no va a ser algo ficticio, no es algo virtual, no es algo de renders y ya, sino algo ya desde el diseño en sí, algo que se va a ver en una escala real y después obviamente cuando lo construyes tiene que ser tal cual, ¿no? Lo que viste. Entonces sí, puede jugar en tu contra, pero si es que le manejas bien, es una herramienta muchísimo más honesta que un render o que un plano, ¿no? Claro, o sea, a mí me parece la bestia y más que todo por eso es que yo quería venir a preguntar cómo es que funciona y todo eso. Y bueno, y marcando como que, no una pregunta, pero algo adicional. ¿Qué podrías decir como que en mi caso, a mis compañeros y los que podrán ver este video, eh, qué nos podrías dar un aporte ahorita que nosotros estamos en segundo semestre de arquitectura? No sé, alguna recomendación, algo que te haya pasado y crees que sea necesario, no sé, cualquier cosa, hasta suerte. Anécdotas. Sí, sabes que la arquitectura de cierta forma te deja un campo súper amplio en el que te puedes desarrollar. Y no es solo como diseñador de casas o diseñador de edificios. Y eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo porque me ha dado la oportunidad de expandirme hacia donde yo quería. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención la computación, eh, la robótica, en este caso ya la programación, y nos hemos desarrollado para allá. Entonces, es algo que yo les pudiera decir siempre que, o sea, la arquitectura te abre un montón de puertas a muchísimos campos en los que tú te puedes enfocar, ¿no? Y quizás, por ejemplo, tú me decías, Diego, que tenías esta afición
por los audiovisuales y tal. Y de cierta forma, o sea, nosotros podemos ver reflejados ahorita, ¿no? Claro, o sea, tal Y vez enfocados. las dos. Ajá, exacto. Y se pueden ramificar hacia eso. Y es Sí, súper interesante. Entonces sí, también hay muchísimas experiencias que yo tuve en la universidad y que fueron interesantes y no sé, a veces me gusta compartir también, por ejemplo, recuerdo que justo estábamos en esta época de transición en donde la universidad, o bueno, la facultad quería establecerse, ¿no? Y estaban como que metiéndose en un montón de eventos y tales de arquitectura. Y por ejemplo, nosotros, yo tenía hicimos grupo con unos compañeros de la U que eran unos cracks, eran muy buenos y nos encantaba a nosotros como que meternos un montón en estos concursos y en estas cosas. ¿Qué para Porque, diseños o qué? sí, sí, de Ah, diseño. Por ejemplo, hubo uno en el que participamos en la Bienal, ajá, yo. aquí en Quito, en la Bienal de Arquitectura. Hay un concurso que se llama Medalla de Oro, que es este concurso de arquitectura para las universidades del país. Yo. Pues participan todas las universidades y nosotros quisimos participar con un proyecto, que hicimos un proyecto urbano, estábamos en séptimo semestre, me parece. Sí, en Ahí ya séptimo, casi creo. puedo acabar. Ujú. Entonces ya teníamos un proyecto urbano, entonces como teníamos nuestra tutora pues que nos dio urbanismo, una arquitecta igual, muy, muy buena, muy chévere, Mercedes Rueda, que ya no está en la U, pero bueno, en ese tiempo ella nos ayudó, ella nos dijo como que chicos metámonos en esta vaina y hagámoslo, y era como, justo se acabó el semestre, teníamos ese periodo de vacaciones como de un mes y medio, así más o menos, y de ahí era la Bienal. Entonces nosotros pasamos de esas vacaciones Creando ahí el proyecto. metidos durísimo en este proyecto, o sea, trabajamos, vivíamos en mi casa, así como que los tres éramos tres. Hasta la madrugada. Ajá, y Supongo, pasamos entonces. un mes entero trabajando en este proyecto y me acuerdo que, o sea, estábamos clavadísimos y ya, porque yo decía, si ya nos metimos a hacer, no vamos a hacer así nomás, o sea, si ya nos metimos hay que ir por todos, o sea, si ya nos metimos Por yo, ganar ahí. exacto, o sea, si yo ya me meto a participar en esta cosa, no es para participar, o sea, honestamente tú quieres ganar, pues. Entonces había que sacarse la madre y desarrollar este proyecto. Entonces, me acuerdo de una conversación que tuve con mi papá, él me decía, él obviamente preocupado como que en las aspiraciones que teníamos, porque él más o menos conoce esto de los concursos y sabe que muchas veces, o sea, por más que tú te esfuerces, a veces no depende ni siquiera de tu mérito, sino es como que hay concursos arreglados o muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces él decía como que porque él me preguntaba y como que ¿cómo les va? Yo decía, sí, sí, ya estamos armando esto, tenemos que ganar y tal. Y él como que me decía, oye, está bien, pero cálmate, ¿no? O sea, probablemente no ganes, o sea, como que, como Echando para, la realidad. ajá, como que para que no, a veces necesitas como ese toquecito de realidad. Y yo le decía como que, sí, o sea, puede ser, pero ya nos metimos, o sea, no puede ser así nomás. Y entonces acabamos ese proyecto, pasamos este mes entero trabajando. Ya era la Bienal, ¿no? Y como que el anuncio de los ganadores más o menos es en la mitad del evento. Esta cosa dura una semana, como tipo miércoles, así. Ahí hacen un evento para anunciar. Obviamente también hay concurso de las universidades, hay un concurso donde participan como que proyectos arquitectónicos realizados así en el país y en otros países. Ya, qué Entonces, cool. Yo no sabía. Digo. sí, es un evento que se hace cada 2 años, es súper bueno, o sea, es a nivel latinoamericano, entonces es un buen evento. Y entonces ya hubo esta cosa del anuncio de los ganadores, entonces estábamos ahí yo con mis dos compañeros eh, esperando, ¿no? Y tal, empiezan a anunciar y nuestro proyecto, obviamente ahí era un proyecto que se llamaba Quebrando Muros, era como el nombre artístico sí, del proyecto. Ya. Em, ¿Y todo es ahí exposición ustedes enfrente de todos o cómo es la cosa? sí, no, bueno, en el evento solo anunciaron a los ganadores, entonces estábamos ahí
con el coordinador de la facultad, con algunos docentes, y ese rato sí ponen el proyecto ahí en la pantalla grande y éramos nosotros, todos saltamos, o sea, una cosa de locos porque nunca, no habían ganado nadie del centro del país, o sea, de Tungurahua, había ganado la medalla de oro, o sea, porque no, era la primera vez que la Facultad de Arquitectura ganaba. Me parece que no han ganado otra vez a partir de eso, que fue como hace 6 años, creo ya. ¿Mm? Entonces, sí, fue chéverísimo, pero bueno, el punto detrás de toda esta historia es que muchas veces, o sea, no, y hay una cosa loquísima, verás, ya después de esto, fuimos como que se exponen todos los proyectos, ¿no es cierto? Y ven ahí los estudiantes, recorren como que en una sala de exhibición todos los proyectos. Y nosotros fuimos a ver y estábamos ahí viendo, ¿no? Los proyectos, viendo el nuestro. Y vemos que unos chicos de alguna universidad, no sé, van y pasan por el proyecto y quedan viendo y dicen, ah, este ganó, como que qué bacán, así. Y dice, ah, de la Universidad de Indoamérica, oh, qué lindos, así como minimizando, ¿no? Bebés. Ajá, oh, estos bebés. Y fue como que, y justo nosotros ahí al lado, sí, escuchando eso, y fue como, no, o sea, te juro, eso a mí me dice muchísimo de que, en verdad, sí es verdad, la universidad de cierta forma te va formando, ¿no? Como profesional, pero muchísimo depende de uno mismo. Y si algo les podría recomendar es eso, ¿no? Que no importa en dónde estudien, sea aquí, sea, no sé, en Oxford, lo que sea, ¿no? Va a depender siempre de ti, o sea, de lo que tú quieras hacer con lo que estás aprendiendo o lo que te estás diciendo, porque al fin y al cabo, la verdad, es un porcentaje súper bajo lo que te da la universidad en relación a lo que necesitas como profesional. Pero el resto en verdad depende de ti, 100%. Entonces, es como eso, nosotros dijimos, no, si nos metemos ganamos, y pasó. Y es porque nosotros, o sea, la universidad no nos dio nada, nuestra tutora sí nos ayudó, pero en verdad era gracias a lo que nosotros estábamos Por su haciendo. propio mérito. Entonces, es eso, y nada, o sea, no les limita ni la ciudad, no les limita ni la universidad, no les limita ni siquiera la capacidad económica, o sea, sí ayuda y todo, pero ni siquiera eso, o sea, es ya lo que yo quiera hacer, lo que yo me proponga y si le meto un esfuerzo, sí. Y mientras más dificultades tenga, más esfuerzo tengo que meterle, pero eso quiere decir que el resultado va a ser 100 veces mejor. Entonces eso. Y sí, me, me quedo sin palabras, o sea, sí, porque justo en este tiempo es como que estaba pensando eso, justamente como que hubiera sido y tal vez estudiaba en Quito, y tal vez más oportunidades, o tal vez como que a veces hay esas conexiones de universidades que te permiten hasta salir del país. Pero es verdad, o sea, como tú dices, creo que depende mucho de uno mismo, o sea, que vea por mi esfuerzo, mi creatividad y que eso se reflejará después de mi trabajo. Y ya pues si después una maestría fuera del país tampoco no hace mal a nadie, creo yo. No, completamente. No, sí, es verdad, te puede ayudar quizás estas conexiones y tal, que muchas veces pagas una universidad no tanto por la educación, sino por las conexiones. Pero de todas formas, es lo que te digo, o sea, puede haber otras opciones, o sea, puede haber otros caminos, ¿ya? Y buscar esos caminos. Y me parece mucho más interesante a mí porque lo otro se da muy fácil y cuando las cosas se dan muy fáciles, muy difícilmente tú vas a valorarlas. Claro. Entonces eso. Y bueno, creo que ya pasando como el otro punto, es que ver más o menos, no sé si nos podrías ayudar ahí, ver cómo trabajas, cómo, no sé, cómo es tu equipo de trabajo Ujú. ahí. No, sí, Y chévere. A mí me gustaría que conozcan a todos. Ahorita estamos intentando, bueno, todos somos arquitectos nuevos, ¿no? Pero estamos de cierta forma buscando aportar desde ese lado, ¿no? Desde el lado fresco, ¿no? De la juventud, un poco de cosas diferentes y combinadas con la experiencia, porque nosotros seguimos trabajando, o sea, con mi papá, ¿no? Que yo les había contado antes, él también es arquitecto y bueno, él es el genio detrás de todo lo que estamos haciendo, él sigue siendo ese pilar, ¿no? Y un poco juntar estas dos cosas, como que la parte de la juventud con la parte de la experiencia, es que lo que nos da unos resultados increíbles. Y, y eso, entonces, no, a mí me gustaría que conozcan a todos los chicos que están igual detrás de Gorka, que puedan conversar un poquito y, y eso.
Bueno, yo soy José Ortega, arquitecto del grupo de Orca Designs. Pertenezco a este gran equipo que hemos formado. Bueno, yo me gradué de la Universidad de América igual recientemente y pues hemos formado un bonito equipo de trabajo con estos chicos de aquí. Hemos logrado algunas cosas bastante interesantes ya en proyectos aquí nacionales e internacionales. Nos intentamos dedicar a lo que es el diseño interior, el diseño de los proyectos grandes, aportando con varias ideas, un poco en el tema administrativo también. Y no sé si quieren. Mi nombre es Sebastián Rivadeneira, tengo 24 años, igual me gradué igual que José, fuimos compañeros y nos conocimos en la universidad. Estamos trabajando ya aquí como aproximadamente unos 4 meses y creo que una de las cosas más difíciles de encontrar es el trabajar en equipo, pero obviamente si es que se trabaja bien, yo creo que es una de las cosas más importantes y eso es lo importante que hemos logrado y hemos encontrado como equipo y creo que eh, por esto funciona y podemos sacar las cosas también adelante. Hola, mi nombre es Paula Zapata, me gradué el año anterior en la Universidad de Indoamérica y lo más bonito ha sido la experiencia de trabajar con este equipo porque te dejan aportar, ¿no? Con ideas y te hacen parte de un equipo de trabajo sobre todo. Entonces eso, ha sido una experiencia muy linda trabajar con ellos y eso de que podemos salir con nuevas ideas y se puede ver en cada uno de los proyectos. Sí, es interesante lo que dijo Sebas porque es muy verdad. Es verdad que siempre nos toca trabajar en equipo y tal, pero encontrar una, una conexión con las personas con las que trabajas de tal forma que fluya bien, eso es muy difícil y de cierta forma eso es lo que intentamos, ¿no? Que más que es venir a trabajar, es como que venir, contribuir y sacar adelante los proyectos que tenemos o las cosas que tenemos que hacer. Un poco eso, o sea. Y es chévere porque generalmente es como. No hay horarios o almorzamos todos juntos y cosas una Sí. de las pocas cosas que nosotros quisimos hacer en esto fue liberarnos del concepto básico de trabajador, de empleador, de empleado, sino formar un equipo que cada quien dé su aporte al trabajo que se está haciendo, ¿no? Y se ve que cada quien da su máximo potencial a cada pedacito de trabajo que está haciendo y cuando ya se une todas estas ideas, todo este potencial que tenemos, ya salen proyectos increíbles. Entonces intentamos no salirnos del trabajo común, sino ser un equipo, una familia, un grupo de apoyo, de amigos, no solo tanto en el trabajo en sí, sino también de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Y salen cosas ya increíbles en el producto final que nosotros podemos tener. Sí, justo han habido muchas cosas que hemos hecho como que para seguir juntos porque incluso no, yo incluso no soy ni siquiera de la misma ciudad y comenzamos con este tipo de trabajo que hicieron que nos movamos de ciudad todos y poder seguir trabajando juntos. Entonces, obviamente, igual siempre tenemos en la cabeza de que trabajar, incluso hasta en horarios, se, hemos incluso hasta roto eso y no es que entramos por poco 7 de la mañana y cumplimos con 8 horas diarias igual exactas, pero a pesar de eso trabajamos duro y seguimos haciendo las cosas y logramos las cosas bien. Yo creo que eso es lo importante. Y creo que sobre todo el aprender, o sea, aprendemos creo que de todos, o sea, cada uno aporta con algo o de pronto nos equivocamos y no hay ese miedo de que te equivocaste y de pronto te puedan decir algo mal, no, sino que es como que puedes aprender y es muy chévere eso. No, y aquí en el grupo las equivocaciones es lo que más se da a veces, o sea, trabajamos en una cosa, en una idea que nosotros tenemos al principio del día, trabajamos todo ese día y al final es como que
no, esta idea no va a funcionar, o no, sabes que yo mismo me di cuenta que no, o tú qué opinas, qué me dices de esto, sabes que no, esta idea no va, bueno, no importa, que tenía que hacerla, tenía que verla, tenía que saber que no va a funcionar para irme por otro lado, para buscar otras ideas, y es como que, sabes que esto mejoras así, pero ya tenemos un punto de partida, que es una equivocación. Entonces esta equivocación hace que se replante todo, se den más ideas, se aporten y ya salga un resultado increíble. Que esa es una de las cosas más grandes que tenemos como equipo. Sí. Igual que nadie está esperando que le digan algo para hacer. O sea, es como que ya me toca esto, debo hacer, debo cumplir y todo sale bien. Bueno, respecto a cómo nosotros nos trabajamos o cómo desarrollamos los proyectos, nosotros empezamos en realidad cuando nos dan una idea de proyecto, un cliente nos ofrece un proyecto para trabajarlo, comenzamos con la conceptualización, ¿no? Empezamos a ver todo lo que sea el contexto, empezamos a investigar acerca del proyecto, su lugar, investigar el tipo de cliente que es, que él nos facilite su información, cómo es, cómo desarrolla su vida, intentarnos integrar a su estilo de vida para entender cómo él va a vivirlo, cómo va a vivir su proyecto, para qué lo necesita, cómo lo necesita. Partiendo de esto, desarrollamos un concepto grande del proyecto, como que qué es, qué va a hacer, para dónde se va a dirigir, cuál va a ser su fuerza conceptual, su fuerza de espíritu del proyecto, para de ahí nosotros sacar un poco de estrategias que vamos trabajando después. Pero es súper importante esto de satisfacer obviamente las necesidades de los usuarios y creo que eso es lo importante, que el usuario sienta que la vivienda o la edificación que se la realice satisfaga obviamente todas sus necesidades y esté de acuerdo en todo lo que se propone. Creo que como equipo sabemos dividir y trabajar. Tenemos un gran líder y una gran cabeza que obviamente es súper necesaria y es súper importante, en el que nos da las bases ya de diseño establecidas y la manera en la que vamos a trabajar, que es el arquitecto Marcelo Ortega, quien fundó el estudio de arquitectura, y yo creo que de ahí, a partir de eso, ya con esa base, todo el equipo nos dividimos. Muchas veces, no sé, depende mucho, o sea, en realidad todos aportamos, pero alguien se encarga de la zonificación, de áreas, obviamente ya vemos las fachadas como queden, colores, y ahí seguimos diseñando la arquitectura interior para que quede todo bien. De ahí otra persona se encarga de que quede ya bien esta visualización 3D y todo ese contenido. Entonces yo creo que específicamente no hacemos algo en específico, como que solamente arquitectura interior o solamente algo, sino yo creo que todos trabajamos, pero sabemos dividir bien el trabajo. Entonces, en todas las variaciones que tiene el trabajo como arquitecto, desde que recibes un proyecto, que tenemos la parte de investigación, conceptualización, de aquí el diseño funcional, de ahí pasamos a un diseño formal del proyecto, y de aquí pasamos a esta parte de visualización que es una parte muy fuerte de nuestro equipo de trabajo, en donde estudiamos cómo podemos llegar a los clientes, a futuros clientes y al resto del mundo, ¿no? Porque como arquitectos podemos llegar a ser muy técnicos, muy profesionales en lo que sabemos y en lo que nosotros mostramos, pero tenemos que también saber cómo llegar a la gente, ¿no? La gente no va a ver muchas veces líneas, no va a ver medidas, no, la gente va a ver lo que está acostumbrada a vivir, que es el espacio, sus formas, cómo se ilumina. Entonces nosotros nos estudiamos esto para poder llegar a la gente y desarrollarlo en la visual, y de ahí pasamos ya a lo último, que sería el marketing, cómo llegar en redes sociales, cómo llegar en diferentes métodos, ¿no? En visuales igual, en las calles, que la gente vea los proyectos, cómo se llega a esto y que sepa que nosotros lo realizamos, que cómo se realizó,
y que lo entiendan fácilmente, que es una de las cosas que más o menos tenemos en el proceso. Sí, es buenazo. Y te abre full puertas. Te abre muchas puertas de esta forma de llegar a la gente, porque como es tan fácil de digerir a veces la información en un video, en un reel, en un post de Instagram, entonces la gente ve y automáticamente le gusta. Y eso nos pasa muchas veces que de esta forma nosotros hemos podido obtener proyectos inimaginables, porque tú, en verdad, tú estás trabajando y algún rato te contactan, te llega un correo por ejemplo, de Abu Dhabi, que es un proyecto que hicimos recién. Nos contactan y nos dicen, queremos que nos diseñen nuestra casa, necesitamos esto, y tú dices, llega un punto en el que dices, nada me impide, o sea, no me impide nada a mí trabajar en cualquier parte del mundo, o sea, sabemos lo que hacemos, sabemos cómo tenemos que hacerlo, y si bien es cierto que quizás hay cosas y situaciones culturales que son diferentes allá, ahora con esto de que estás a un clic de saber cualquier cosa, lo investigas, igual adoptas de esto, lo usas como estrategias para tu proyecto, lo desarrollas y pudimos entregar igual este proyecto allá. También hicimos recién un proyecto en Marruecos, y la gente, y es súper interesante toparte con otras culturas y ver cómo son otro tipo de clientes, ¿no? Y la gente es muy agradecida, muy educada, y aunque no te has visto personalmente, ¿no? Llevas una relación estrecha y siempre te están recordando, siempre te están agradeciendo. En otras partes del mundo es loquísimo, y la arquitectura nos ha abierto esa puerta, y la verdad la aprovechamos, nos gusta, y eso. Entonces la parte social, la parte del marketing, que netamente es mostrar nuestros proyectos a la gente, nos ha dado buenos resultados. Ajá, entonces una de las cosas más importantes es que al final del día no solo te desarrollas como un arquitecto, sino estudiar arquitectura o integrarte al mundo de la arquitectura te abre muchas más puertas, muchas más vías que puedes seguir. No solo ser arquitecto, diseñar, hacer planos, sino puedes irte expandiendo a muchas otras ramas de diseño, ¿no? De diseñar publicidad, de diseñar yo que sé, ropa, lo que sea que puedas diseñar. Entonces eso es lo interesante de la arquitectura, ¿no? Que no te limita, sino te expande, te abre a muchas cosas. Y aquí en el equipo somos arquitectos todos, sí trabajamos con diferentes ramas de ingenierías que nos ayudan a completar los proyectos, pero en sí, siendo arquitectos hemos llegado a tener que adoptar otras ramas, otros estudios, otras cosas, investigar acerca de eso para poder completar nuestro trabajo, hacer un trabajo de completo en sí. Eso sería. Bueno, Chris, de verdad, muchas gracias por recibirnos. Todo lo que me has indicado, muy chévere, y qué cool que todo tu grupo se organice así. Y pues, más que todo, todos los que van a ver el video, y mi profesor igual, creo que por lo menos a mí me ha inspirado a que no me mantenga en una caja encerrada, de pensar que la arquitectura solo pueden ser planos o un papel para diseñar. Tú creo que has expandido como que lo que es la arquitectura, haciendo como esto de la realidad virtual, algo mucho más novedoso y pues hasta mejor para venderlo. Entonces, de verdad, muchas gracias, Chris, y pues de parte de la Universidad Indoamérica, te agradecemos por aceptar la invitación, y pues eso. Ya, pues Diego. No, a ustedes por haber venido, por este espacio para conversarles un poquito, contarles, y nada, espero que de verdad, si algo pudimos indicarles, si algo pudimos compartirles, gustosos, y estamos abiertos igual en otra ocasión, igual pueden venir y nada, les recibiremos así mismo, gustosos. Ya, listo. Muchas gracias, Chris. Ya, Diego, Sí. sí, un gusto.